Amados del Señor, no son tiempos para estar durmiendo. Como dice en Romanos, es tiempo de despertar del sueño, porque la salvación está mucho más cerca que cuando creímos años atrás. Por lo tanto, debemos estar todos los días vigilantes en el Señor. Yo no sé cómo está tu tiempo de oración, pero es importante que estés orando todos los días. No sé cómo está tu tiempo de lectura bíblica, es importante que leas todos los días. Necesitamos todos los días al Señor, para que esté el fruto del Espíritu presente en nosotros. Si no, va a salir el fruto de la carne. No hay alternativa, queridos. Y qué linda alternativa nos ha dado el Señor, de poder buscarlo a Él y deleitarnos en Él todos los días. Vamos a seguir estudiando la palabra. Y estamos estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Hemos estado estudiando todas las últimas 3 semanas, cuando Jesús cruza el lago, ¿no es cierto? Y va y enfrenta al endemoniado gadareno. Y ahora volvió. Y resulta que cuando Él vuelve, bueno, ese es el texto que vamos a leer hoy día, Lucas capítulo 8, del 40 al 48. Dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. A ver, les recuerdo que el domingo pasado vimos que una multitud echó a Jesús. Los echaron del otro lado, le dijeron, por favor, ándate. Y al otro lado del lago hay una multitud esperando a Jesús. Bueno, realmente deseamos, ¿no es cierto?, que esa multitud haya esperado de corazón a Jesús, aunque en realidad en los textos bíblicos nos damos cuenta que esa multitud que esperaba a Jesús, en realidad no esperaba a Jesús, sino que esperaba sus manos, esperaba sus milagros. Muchas veces nos pasa lo mismo, mis queridos. Decimos, sí, Jesús te quiero, pero cuando no hace lo que yo quiero, me enojo con Él. Eso es inmadurez cristiana. Y es tan necesario, mis queridos, que estemos con Jesús no por lo que Él nos puede dar, sino simplemente por lo que Él es. En esta historia ahora viene Jairo, el principal de la sinagoga, o uno de los principales, y Jesús lo acompaña. Va a ir a la casa, su hija está muy enferma, está a punto de morir. Esa historia la vamos a analizar la próxima semana. Lo importante es qué es lo que acontece en ese camino ahora. En ese camino resulta ser un poco caótico. La multitud está alrededor de Cristo, todo el mundo quiere estar con Él, todo el mundo lo aprieta, están los discípulos ahí desesperados. La verdad es que se ve bien caótica esa caminata y es en ese contexto que viene la historia que vamos a analizar hoy día. Versículo 43. Pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Tenemos una mujer, no sabemos su nombre, no sabemos su edad, sí sabemos que ella sangraba, tenía metrorragia, tenía un sangrado uterino que ya llevaba 12 años sangrando, imagínense. Imagínense lo que significa 12 años perdiendo sangre. Es anemia, probablemente tenía una anemia quizás muy grave, con toda la debilidad que eso implica, y mucho peor que hoy en día, porque hoy en día tal vez puedes tomar pastillas de fierro, en esa época no estaban las pastillas de fierro. Hoy en día tal vez tienes toallitas higiénicas, en esa época no estaban las toallitas higiénicas. Y imagínense el calvario que ella vivía, y a eso se suma lo que dice la ley de Moisés respecto a este tema. En Levítico capítulo 15, versículo 25, dice así: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Fíjense lo que dice. Como en los días de su costumbre, toda la cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Imagínense lo que esta mujer tal vez vivió por 12 años. No solo este azote físico, sino que lo que significaba socialmente que ella sufriera esa enfermedad. Y que si alguien la tocaba quedaba inmundo y debía ir a lavarse. Imagínense tal vez el aislamiento que eso trajo, la soledad que pudo haber traído después de 12 años de ser inmunda. Es decir, resulta muy difícil imaginar
esta mujer, ¿no es cierto?, viviendo anémica, tal vez aislada, en soledad, con esta carga de impureza. Y de hecho, esa desesperación la vemos en el texto. ¿Y cómo la vemos en el texto? Cuando ella dice que fue, pero a todos los médicos, y nadie la pudo curar. De hecho, el texto paralelo de Marcos 5 muestra más aún la desesperación, porque dice, Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de sus médicos, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y no había aprovechado nada, antes le iba peor. Dice que su pequeña o gran fortuna se la gastó toda en esta enfermedad. Claro, era una enfermedad que la tenía inmovilizada. Ahora, lo terrible del texto es que dice que sufrió mucho, pero ni siquiera dice que sufrió mucho por la misma metrorragia, sino que sufrió mucho de los médicos que la trataban. Claro, no nos queremos ni imaginar cuáles podrían haber sido los tratamientos de esa época, pero sí vemos que el texto dice que esa mujer sufrió mucho, no solo perdió todo, sufrió también de mano de la misma medicina. Y este es un tema que incluso tal vez te puede haber pasado a ti, ¿eh? Tal vez alguien te prometió alguna cirugía que iba a solucionar tus dolores o tu problema y juntaste el dinero y te operaste y resulta que quedaste igual o peor. Puede pasar. La medicina del Señor, en su gracia común, ha bendecido mucho al mundo por medio de la medicina, es verdad. En su gracia común, Él ha permitido muchas bendiciones. Él ha permitido que la medicina moderna, ¿no es cierto?, vaya progresando, hayan cirugías, hayan antibióticos. Nadie puede negar que la medicina actual ha traído grandes bienes de parte de Dios. Pero también, asimismo, tampoco podemos negar que el ser humano sigue caído. Y como el ser humano sigue caído, sigue habiendo prácticas negligentes, sigue habiendo lucro, sigue habiendo médicos irresponsables, ¿no es cierto?, o personal de la salud que se equivocan. Y todo eso obviamente lleva también a que el sistema no siempre funcione. De hecho, el daño causado por la medicina incluso tiene un término en la medicina, porque es tan frecuente que se le pone en realidad un término pituco, que es iatrogenia. Cuando alguien dice tiene una enfermedad iatrogénica, significa que en realidad fue causada por una embarrada que alguien hizo, del personal de salud o del médico. ¿Por qué existe eso? Eso no solo existía en esa época, también hoy en día. Existe porque el ser humano está caído y porque no estamos en el cielo, estamos en esta tierra. ¿Y Dios por qué lo permite? Porque Dios no permite a otros dioses al lado de Él, porque es el único Dios. Y nosotros tendemos a endiosar las cosas que están en este mundo, incluso la medicina. No endioses la medicina, no la adores. No la coloques en el trono de la salud de tu corazón. Sí, el Señor ocupa mucho la medicina y trae grandes bendiciones, pero la medicina no reemplaza a Dios. Dios se sirve de la medicina, sí, es verdad, pero la medicina no es Dios. ¿Qué dice el Salmo? Recuerden lo que dice el Salmo. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Es Dios, mis queridos, el que nos perdona, el que está ahí, el que nos ha sacado del hoyo nuestra vida, y no es la medicina la que te rejuvenece y la que te trae salud. El Señor la ocupa, pero en realidad esto proviene de Dios. Es el Señor el que tiene nuestra salud en sus manos. Es el Señor. A veces Dios ocupa para eso medios naturales, por ejemplo la medicina, y a veces ocupa medios sobrenaturales. Dios también perfectamente puede hacer un milagro. A veces nos sana por medios naturales y a veces por medios sobrenaturales. O a veces simplemente permite que estemos enfermos con algún propósito mayor. Eso depende ya de la soberanía de Dios. ¿Podemos recurrir a la medicina? Claro que sí, claro que sí. Pero ojo, este es un tema de tu corazón. Es qué tan central tomas la salud y la sanidad desde la medicina en tu corazón. Es un tema de corazón, es un tema de idolatría. Cuando recurras a la medicina, en otras palabras, no confíes en la medicina, sino en el Señor, que Él va a hacer de acuerdo como Él quiera.
Este es un tema que vemos presente, por ejemplo, en un rey, que fue, la verdad, fue un rey bueno, el rey Asa. El rey Asa fue un rey bueno de Judá, pero dice lo siguiente hacia el final de su vida, en 2 Crónicas 16:12, dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Fíjense lo que dice, es bien triste. Dice, cuando él ya era mayor, se enfermó de los pies y dice, no buscó a Jehová, buscó a los médicos y murió. ¿Hay algún problema con buscar a los médicos? Yo creo que no. El Señor los ocupa en su gracia. Pero acá hay un tema de idolatría en el corazón, de prioridad. Estoy buscando a Dios. En tu enfermedad, donde tal vez has ido de médico en médico, ¿tú le has pedido al Señor sanidad? ¿Lo has conversado con el Señor? ¿O has simplemente descansado en el Señor? ¿Cómo está en tu corazón la salud y Dios? Asa murió y el texto afirma aparentemente explícitamente que en realidad lo que afectó ahí era una idolatría a la medicina. Dice, no buscó a Dios, sino que a dos médicos. ¿Podemos recurrir a la medicina? Claro que sí, mis queridos, podemos. Dios muchas veces va a ocupar medios naturales como la medicina para sanarte. Muchas veces, pero ojo, es Dios el que te sana. Es Dios el que te sana. Aún cuando se ocupan medios naturales, es Dios el que te sana, es de Él. Es Él el que sana todas nuestras dolencias. Puedes recurrir a la medicina, pero siempre poniendo tu confianza en Dios, en el Señor, en Él. Si no ha sido así, mis queridos, si había una idolatría a la medicina, ¿no es cierto? Y frente a cualquier enfermedad, lo primero que hace es recurrir a la medicina antes que al Señor. No digo que está mal recurrir a la medicina, estoy diciendo que primero el Señor. Primero depender de Él, primero orar y después vas. Pero orar, decirle, Señor, tú tienes mi salud en tus manos. Y debemos pedirle perdón si nos ha pasado lo que le pasó a Asa, que dice, no buscó a Dios, buscó la clínica. Qué bueno que puedas ir a la clínica, pero dice, busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor. Y si eres médico y te enorgulleces de salvar vidas, debes arrepentirte de la arrogancia, porque nosotros no salvamos a nadie. Es solamente el Señor el que salva vidas, es solo el Señor el que da o quita la vida, nadie más. Y Él ocupa medios, ocupa instrumentos como los médicos para salvar tal vez vidas humanas, pero es Dios el que determina esto. En Deuteronomio 32 dice así, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Fíjense, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente en un mundo actual, ¿no es cierto?, que suele endiosar las prácticas médicas, que Dios ocupa en su bondad, pero es Dios el que es soberano, el que es sabio, el que es bueno, el que es santo. Así que en el caso de esta pobre mujer, ella sufrió mucho de este flujo, ¿no es cierto? Y gastó toda su plata en la medicina de la época, nadie pudo hacer nada, incluso peor, cometieron iatrogenia aparentemente con ella y dice que sufrió mucho de parte de los médicos, hasta que escuchó las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Escuchó que Jesús llegó. Esas son las buenas nuevas, mis queridos. No hay otras buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Tal vez tú estás esperando otras noticias, que termine la pandemia, que pase esto con la nación, que Chile gane otra Copa América. La verdad es que no hay otras buenas nuevas. La única buena nueva que sabemos que trae total restauración de todas las cosas es la buena nueva de que Jesús llegó. Jesús llegó, esa es la buena nueva, esa es la que ella escuchó. Esas son las noticias anheladas. Jesús vino al mundo. Jesús cruzó el universo entero. Él vino, se encarnó y vino a traer paz entre Dios y los hombres. Jesús vino a solucionar el mayor problema de todos. Y dentro de todo ese problema, claro, está la enfermedad también. También está la enfermedad. Pero todo eso estaba enraizado en el pecado, la maldad que venía desde el Edén. Así que esa era la noticia. Ella escuchó que Jesús llegó y eso la cambió plenamente. Es lo que vemos en el pasaje que sigue, Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía,
si tocare solamente su manto, seré salvo. ¿Cuánto dinero gastó en la medicina? Y resulta que ahora tenía la sanidad ahí disponible, la salvación disponible, y era gratis. Jesús no cobra. Más aún, Jesús pagó por ti para que tú fueras salvo y sano. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Basta con tocar el manto para ser sanados y salvados y liberados. Y claro, ella ocupa una palabra interesante, ella dice salva. Y uno dice, pero si estaba enferma. Bueno, la salud y la salvación, en los términos griegos, en realidad son palabras bien iguales y que se usan indistintamente. Para ella ser sanada era ser salvada del calvario que ella estaba viviendo. Basta solamente con tocar su manto y seré salva, decía ella. La pregunta es, ¿tú y yo lo creemos? ¿Lo creemos igual en las circunstancias que tú estás viviendo? En las imposibilidades que estás viviendo, en tu familia, las circunstancias tal vez, ciertas peleas o incluso en tu salud. ¿Tú realmente crees que bastaría con tocar el manto de Jesús y todo sería transformado en tu vida? ¿O dudas que Él pueda contigo? Que Él pueda perdonarte. Que Él pueda sanar tu cuerpo, que Él pueda sanar tu alma que está herida. Tal vez cargas con una herida de muchos años desde tu infancia y tú dices que yo ya soy así. ¿No crees que un solo toque de Cristo podría realmente solucionar todo eso? No lo dudes, mis queridos. No lo dudes, debemos ser como esta mujer. No dudes. Una sola palabra de Él basta para ser transformado. Basta con tocar su manto. Y Él puede renovarnos completamente, puede salvarnos. Lucas 8:44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. No puedo, la verdad, nos cuesta imaginar la batalla física y emocional que llevó esa mujer en ese momento. Piensa esto, está el caos, hay una multitud caminando y al medio está Jesús. Ella tiene al menos dos grandes barreras. Está anémica, debe tener poca fuerza, y está impura. Y tiene que atravesar una multitud. Y llegar, y ella dice, lo único que necesito es que un dedo mío toque el borde del manto, y listo. Debe haber luchado esa mujer, pero debe haber sido tremendo. No sé cómo se metió ahí, y dice que avanzó, y dice que se acercó por detrás. Y tocó el borde de su manto. Y dice que cuando tocó el borde, al instante, paró el flujo. ¿Harían lo mismo? O tal vez la pregunta es, ¿hacen lo mismo? Con el mismo esfuerzo, con la misma valentía, con la misma dedicación, estás buscando a Cristo como lo hizo esta mujer. Porque muchas veces reclamamos, querido, y decimos, es que Señor, y dirígeme, y muéstrame, y guíame, y ¿por qué no me hablas? Y la verdad es que son palabras, pero en el momento de los que hubo, no buscamos al Señor, no oramos, no leemos la palabra, no estamos escudriñando, y preferimos encender la tele, y preferimos ver videitos en YouTube, y preferimos muchas cosas. Incluso, tal vez nos da cobardía ir, conversar con otros y enfrentar al Señor. Pero mis queridos, no se engañen. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, dice Cristo. Y cuando termina el libro de Apocalipsis dice, los cobardes no entrarán a la Nueva Jerusalén. Los cobardes no entrarán a la Nueva Jerusalén. Y aquí, bueno, en el texto tenemos a esta mujer que sin duda fue muy valiente. Imagínense si alguien la veía en la multitud y decía, yo conozco a esta mujer, es una mujer impura, lo que le hubiese pasado. No sabemos, la habrían al menos echado. Al menos. Marcos 5:29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando Jesús cruzó el lago, hubo una tormenta y vimos que Él tuvo autoridad sobre la tormenta, sobre la creación. Cuando llegó al otro lado, lo enfrentaron los demonios y vimos que Él tuvo autoridad sobre los demonios, sobre Satanás. Ahora, resulta que esta mujer tiene una enfermedad que la medicina no puede sanar. Y Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad.
Eso es lo que vemos acá. Que no hay ninguna célula del universo que no responda a la autoridad y al mandato de Cristo. A tal punto que las células del útero de esa mujer respondían al señorío de Cristo. No hay célula que pueda evitar la autoridad de Cristo. La coagulación sanguínea no escapa de la autoridad de Cristo. No escapa. Las bacterias y los virus no escapan de la autoridad de Cristo. El coronavirus, mis queridos, no escapa de la autoridad de Cristo. No escapa. Cuídate respecto al coronavirus, sí, cuídate manteniendo las medidas higiénicas, sí. En esta pandemia debemos cuidarnos. Pero ojo, no son nuestros cuidados los que nos libran del virus, es Dios, en su soberanía. El que ocupa los cuidados, o incluso, si Él quiere, puede pasar la valla de los cuidados y te puedes infectar igual. Eso va a depender de Él. Cuídate de contagiarte, sí, pero en realidad, el único que realmente tiene poder de protegerte del COVID es Dios. Es Dios. Porque los virus, los coronavirus, responden primeramente a Cristo. Porque Cristo tiene autoridad sobre todas las patologías. ¿Es importante usar mascarilla? Sí. Pero es más importante orar, mis queridos. Es más importante orar. Porque la mascarilla, sí, es una barrera física que es importante. Pero Cristo tiene autoridad sobre el coronavirus. No existe ningún coronavirus que esté flotando en el aire que Cristo no lo conozca. Y probablemente quizás hasta le tiene nombre, como a todas las estrellas del universo. Cuídate, sí, mantén la medida higiénica, sí, pero primero haz las cosas buscando a Dios y temiendo a Dios. No debemos temer a nada más en este mundo. Debemos temer a Dios. Que no sea en lo concreto, en tu día a día, que no sea el miedo a la infección lo que te haga tomar decisiones, sino que sea el temor de Dios lo que te haga tomar decisiones. Es muy distinto, mis queridos. Es muy distinto. No debemos tener miedo a las circunstancias, debemos tener temor de Dios. Que tu objetivo central en el día a día no sea no contagiarte de coronavirus. Que tu objetivo central del día a día sea glorificar a Dios y vivir para Él. Y claro, en ese proceso me cuido. Pero sé también que el Señor hará conmigo como Él quiera. El temor de Dios te va a ayudar a saber cuándo tomar riesgos y cuándo no tomar riesgos. Porque va a haber un momento donde tal vez alguien está llorando desconsoladamente y tienes que abrazarlo. Y vas a tener que decir, Señor, por favor, guárdame todo coronavirus, pero tengo que abrazar. Entonces, el Señor te va a dirigir. Que tu primera confianza no esté en las medidas físicas, sino en el Espíritu Santo. Porque Cristo tiene autoridad sobre todo coronavirus. Y si tú te cuidas y te cuidas y te cuidas y te infectaste igual, bueno, el Señor lo quiso así, algo te está enseñando también. Algo quiere Él en tu vida. Toma en serio la pandemia. No digo que no la tome en serio. Toma en serio la pandemia, pero toma más en serio a Jesucristo. Mucho más en serio. Toma en serio la pandemia, sí, pero toma en serio a aquel que tiene autoridad sobre la pandemia. A Él sí que sí. Todos los virus, cada uno de los coronavirus responde a Cristo, mis queridos. Y así también todas las células del útero de la mujer que tenía el flujo de 12 años. Dice que ella lo tocó y su útero se secó. Inmediatamente. 12 años de sangre. Terminó. Un solo toque de la ropa de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad? Isaías 53:5. Porque Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo tiene autoridad legítima sobre la enfermedad, no solo porque Él es Dios. Por un lado sí, Él es Dios y tiene autoridad sobre la enfermedad, pero también como hombre, Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Porque Él tomó nuestra enfermedad y la llevó en la cruz. Dice que Él fue herido sin merecerlo. Y en su llaga, en su herida, tú recibes sanidad y salvación. Y eso es legítimo. Esa es una autoridad que tal vez el ser humano se rebela contra esa autoridad, pero no las bacterias.
y no los virus. Toda la creación responde a esa autoridad. Aquí los rebeldes somos los humanos. Jesús cargó en la cruz con el pecado y las consecuencias del pecado y por tanto cargó con las enfermedades. ¿Por qué hay salud y vida en Cristo? Porque Él absorbió eso. Él absorbió la enfermedad en sí mismo y la aniquiló en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Hubo un intercambio divino, mis queridos. Hubo un intercambio divino y lo vemos con esta mujer. Esta mujer sangraba. Y esa sangre de impureza, ¿a quién pasó? Cristo sangró. Y como Cristo sangró, la mujer dejó de sangrar. Ella ahora tenía la salud y Cristo llevó su enfermedad. Él pagó, ¿me entienden? Él pagó y pagó un precio más caro que una isapre. Pagó un precio más caro por tu salud. Él pagó con su sangre. La sangre de la mujer pasa a Cristo y Cristo ahora sangra en la cruz. Por ella y por ti y por mí. Hay un traspaso. Hay un divino intercambio. Tu cáncer, tu muerte pasó a Cristo. Y ahora en Cristo hay salud y salvación. Si Él quiere darte salud ahora, esta semana, te la va a dar. Si Él quiere darte salud eterna después de la muerte, también. Total, tenemos resurrección. Vamos a tener nuevo cuerpo, sin enfermedades. Todas las enfermedades Cristo se las llevó en la cruz, para que tú y yo tuviéramos paz, mis queridos. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos de parte del Padre Santo. Él fue castigado. Y ahora la mujer, tú y yo, tenemos paz para con Dios. Es el Evangelio. Y es tremendo verlo en esa pura imagen, donde ella lo toca. Y la enfermedad de ella pasó a la cruz. Y la salvación de la cruz pasó a ella. Pero ojo, no basta solo con tocar a Jesús para que haya salvación. Porque recuerden que en esta historia prácticamente todo el mundo está tocando a Jesús. En esta historia está todo el mundo apretujando alrededor de Jesús. O sea, tal vez unas 100 personas tocaron su manto. ¿Qué tuvo distinto ella? Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, lo que es chistoso, negando todos, y todos lo habían tocado. Dice, negando, no, yo no te he tocado. Dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Oye, Jesús, tú preguntas quién te ha tocado, y Pedro dice de vuelta, oye, Jesús, ¿quién no te ha tocado? Si aquí está la media escoba. ¿Han ido alguna vez a algún concierto, al estadio o algo, y entran y todos apretados, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Los discípulos encuentran ridícula la pregunta de Jesús, ¿quién me tocó? ¿Cómo que quién me tocó? Estamos en la fila y no podemos ni estirar los brazos. Pero resulta que no tenía que ver simplemente con el toque externo, había algo, había un toque que había sido distinto. Y era de parte de una mujer que tenía fe en Jesús. Fe en Jesús. Ella creía en Jesús. Todos alrededor, la mayoría probablemente estaba ahí porque sí, lo veían y el profeta, qué bueno y todo. Pero ella tenía fe en ese hombre. Creía en él. Creía en él. Ella creía realmente que si tocaba su ropa, se terminaban todos sus males. A tal punto tenía fe en Jesús. Creía que era el Hijo de Dios, que bastaba con tocar su ropa. Ella tenía fe en Jesús. No estamos hablando de la fe que te habla el mundo. Esa fe que te dice, tú crees nomás con harta fe y va a pasar. No, las cosas no pasan porque yo simplemente creo. Las cosas pasan porque Jesús lo dictamina. Por tanto, cuando la Biblia te habla de fe, te habla de fe en Jesús. Porque si no, claro, uno podría tener fe en cualquier cuestión, ¿no es cierto? No, yo tengo fe que mañana las sillas van a volar. ¿Y por qué irían a volar las sillas? Porque tengo fe. No. Fe en Jesús es con apellido. Es como lo vemos en la Escritura cuando dice en Romanos 3:22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, no basta simplemente con tener fe, es como que tener hartas ganas. No, es fe en Jesús, es creer en Jesús. Es creer que Él tiene la autoridad, que Él puede, que Él es Dios, es creer en Él.
Esa es la fe salvífica, esa es la fe sanadora, es la fe en Él, no la fe en la fe, ¿entienden? Hay una pequeña gran diferencia. La justificación ante Dios, la seguridad ante Dios, el acceso con confianza ante Dios únicamente pueden ser alcanzados por medio de la fe en Jesús. Es con apellido. Fe en Él. Todos apretujaban a Jesús. Pero, dice Marcos 5:32, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Qué fuerte ese momento, mis queridos. Una ovejita verdadera no pasa desapercibida ante los ojos del buen pastor. Está lleno de gente alrededor, pero él está buscando la ovejita. ¿Quién es la persona que realmente creyó en mí? Que cree en mí, dice Jesús. Él se detiene y empieza a buscar entre medio de la multitud a la ovejita. Había una ovejita ahí. Y resulta que era esta mujer que lleva 12 años ocultándose de la gente, que lleva 12 años siendo impura, tal vez silenciando su secreto. Pero ante los ojos de Jesús, ¿a dónde vamos a escondernos, mis queridos? Ella no pudo esconderse en medio de la multitud. Se acerca temblando de miedo. Ella sabe que está sanada y al mismo tiempo ella sabe que no merece esa sanidad, porque ella de partida no podía ni siquiera tocar a alguien. Porque si tocaba a alguien, esa persona se transformaba en impura. Ella no debía tocar ni a la gente, menos debía tocar al santo. Por tanto, ella sabía que había sido sanada, pero al mismo tiempo sabía que había hecho algo que era prohibido. Ella le había ocasionado mal a Jesús. Ella lo había hecho impuro. La impureza de ella pasó a Cristo y Cristo se la llevó a la cruz. Y la salud que Cristo ganó en la cruz pasó a la mujer. ¿Se acuerdan esa serpiente colgando? La serpiente de bronce, una imagen de la cruz de Cristo. Ella sabe que está sanada y al mismo tiempo también sabe que era indigna de ese milagro. ¿Qué hacer? Se oculta. Y muchas veces hacemos eso, mis queridos. Sabemos los pecados que hemos cometido y tenemos culpa y nos ocultamos del Señor. Pero ¿a dónde vas a huir? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al Seol, ahí estás tú. ¿A dónde te vas a ocultar? Sigue llevando tu pecado en secreto, sin confesarlo a Dios, ni a un hermano en la fe. Entonces, pon harta atención en lo que aquí acaba de pasar. Porque tal vez has pasado este texto muy rápido en tu vida. Pero esta mujer estaba aterrada. Porque ¿qué pasaba si ella confesaba su impureza? ¿Cómo iba a reaccionar la gente? ¿Cómo iba a reaccionar Jesús? Y tal vez te pasa lo mismo. Tú tienes un pecado oculto, que tú no has confesado, ni al Señor, ni a hermanos maduros en la fe. Y lo guardas para ti, y estás aterrado. Sabes que Dios te puede sanar, sabes que Jesús te puede transformar, pero estás temblando de miedo, igual que la mujer. Porque ¿qué pasaría si saben lo que yo oculto? Esta historia familiar que tal vez no la he contado. ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué harían? ¿Qué pasaría si se sabe lo que yo hice? Ese secreto que tú llevas. ¿Qué pasaría si se sabe de tu pecado? ¿Qué pasaría? Amados, en primer lugar, nada hay oculto ante los ojos de Dios. Nada. En segundo lugar, nadie que busca su propia gloria entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que nadie en el reino de los cielos se jacta, se vanagloria de que llegó ahí porque lo hizo bien. En realidad al reino de los cielos llegan los humillados, los que se han arrepentido. Y el arrepentimiento en la Escritura implica confesión de tus pecados. El que se humilla, Dios lo exalta. Eso implica confesión. Fíjense en el texto. Lucas 8:47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, claro, Cristo todo lo ve, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró
delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer impura se postra ante Jesús, está muerta de miedo, está temblando, está aterrada, pero lo confiesa todo. Lo confiesa. Y no solo ante Jesús. El texto dice explícitamente, ella lo confesó ante todo el pueblo. ¿Puede alguien estar más humillado? ¿Puede alguien estar más vulnerable? El Señor dice, yo no echo fuera los que vienen a mí humillados, los que vienen a mí en arrepentimiento. La confesión es crucial, mis queridos. No puedes seguir ocultando tu pecado. Eso te va a llevar a muerte. Debes confesarlo ante el Señor y confesarlo con un hermano maduro en la fe. ¿Quieres ser perdonado y transformado por Cristo? Entonces, fíjense en esta historia. Sí, ella tenía fe, pero esa fe no la eximió de la humillación y de la confesión, que es parte del Evangelio. Porque fe más arrepentimiento. No es solamente decir, no, sí, yo creo en Jesús y tengo todos mis pecados ocultos que no le cuento a nadie. Eso no funciona, mis queridos. Es fe más arrepentimiento. ¿Quieres ser perdonado y transformado por Cristo? Entonces debes confesar con tu boca tu pecado y el señorío de Cristo sobre tu vida. Solo el que se humilla será exaltado. Y tal vez tú dices, oye, pero qué vergüenza. Qué vergüenza que alguien sepa. Sí, pues qué vergüenza. Dios sabe ya. Dios ya sabe. ¿Y sabes lo que Él contesta frente a eso? Romanos 10, 10 y 11. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y fíjense la paradoja. Si tú te expones ante Dios y tú lo confiesas a Dios, a hermanos maduros en la fe, tal vez tú dices, qué vergüenza. Y Dios te dice, no, no vas a ser avergonzado. Porque inmediatamente lo que va a pasar con tu vida es que la sangre de Cristo te va a cubrir y no vas a estar desnudo. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero dice, debes confesarlo, la salvación, para salvación con tu boca. Y uno dice, pero ¿cómo no será avergonzado? ¿Acaso esa mujer no sufrió una vergüenza pública? Por estar ahí, postrada, humillada, y toda la multitud alrededor supo que era una mujer impura. ¿Cómo no va a estar avergonzada? Miren, ¿qué vergüenza es peor? Estar parados, desnudos, ante el trono gigante y santo de Dios, con todas las criaturas angelicales santas alrededor, y que se abran los libros y se cuenten todas las porquerías que tú viste, y que tú escuchaste, y que tú hiciste, y que no quisiste arrepentirte. Y que el Dios Santo te mire cara a cara. O que tú hoy día, tú te humilles y le digas, Señor, sí, yo he pecado. Y expongas tu pecado ante el Señor y ante el prójimo. Y que aquel día, ante el juicio del trono blanco, tú estés cubierto con una túnica blanca, de lino blanco, resplandeciente, cubierto por la sangre de Cristo. Queridos, ¿qué vergüenza es peor? Les aseguro que la peor vergüenza es la que se va a vivir ante el trono resplandeciente del Señor. De esa vergüenza no queremos tener parte. Por tanto, más vale que hoy día nos humillemos ante el Señor, como esta mujer. Esa mujer, ¿ustedes creen que va a pasar vergüenza en el día ante el juicio de Dios? Ni una vergüenza, porque Cristo lo dijo, los que creyeren en mí no serán avergonzados. No serán avergonzados, amigos y amigas. Amados, no hay nada más liberador que bajar la cabeza, que humillarse ante Cristo, que confesarle al Señor nuestros pecados, juntarse con algún hermano maduro en la fe, confesarle mis pecados y decirle, Señor, dejo mi vergüenza ahí a tus pies, líbrame tú. Y el Señor lo va a hacer. Si tú haces eso, ¿sabes lo que te va a pasar? Esto que vamos a leer ahora, que es el versículo final de esta historia.
Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Gloria al Señor. Padre Santo, qué precioso es el Evangelio. El Evangelio que salva, que transforma vidas. Qué precioso es saber, Señor, que podemos acudir ante ti y humillarnos. Y contarte nuestros pecados y confesarlos y hallaremos misericordia. Señor, sabemos que eso puede implicar vergüenzas públicas hoy en día. Pero al mismo tiempo también sabemos que mucho peor será la vergüenza ante el gran trono blanco. Ese día queremos estar cubiertos por tu sangre, Señor. Y si eso implica ahora humillarse como la mujer con metrorragia y decir, sí, Señor, soy impuro. Señor, que así sea. Creemos en ti y sabemos que ningún orgulloso ni soberbio entrará al reino de los cielos. Nadie se podrá jactar ahí en tu presencia. Por tanto, más vale, Señor, que hoy día nos arrodillemos ante Cristo. Concédenos arrepentimiento. Concédenos arrepentimiento. Nos humillamos ante ti. Y te damos gracias, Jesucristo, porque solo en ti hay salvación, salud y vida. Amén.